días, dominicanos, dominicanas. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. El inusual asalto en la Torre Nicol 9, que hay de cierto sobre el retiro de la escolta de seguridad de Guillermo Guzmán Fermín, es jefe de la Policía Nacional y activista de la Fuerza del Pueblo. La clave del éxito de las municipales, que desde mi punto de vista estará en el nivel de participación que se logre en ella. Señores, ayer estuvimos en Baní en la entrega de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Baní, del centro de la UAS en Baní, las instalaciones de la UAS en Baní. Entonces, esto significa que esta operación que tenía el centro universitario de Baní, que era en distintos locales con distancia también considerable, pues ahora será en un solo recinto con todas las comodidades apropiadas para que los estudiantes de Baní pues puedan cursar allí sus carreras. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Edith Prúdez Beltrán, ha dicho que van también a introducir competencias técnicas adicionales a las que ya se imparten en Baní. El presidente Abinader pues se ha referido a esta inversión mostrándola como un ejemplo de la calidad del gasto. Ese tipo de inversión ciertamente repercute en la mejoría de la calidad de vida de las personas, porque para un padre disponer de pasajes hacia Santo Domingo o de disponer de pasajes de motoconcho para que un estudiante tenga que desplazarse de un local a otro a recibir clases, además de exponerlo a la inseguridad, es un costo que ahora estará economizado. La vida, desde luego que también allí adquiere mejor protección, y lo que necesitamos, que es el fomento de la educación para responder a los nuevos desafíos, pues evidente que estamos haciendo una sociedad más igualitaria, con un nivel de oportunidad que no se está haciendo diferente conforme al lugar donde la gente viva, sino que se crean oportunidades, se igualan oportunidades. Así es que saludamos esta obra que ha estado a cargo del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Nosotros estuvimos ayer, pues desde Baní, desde este centro regional, dando cuenta de esta entrega, de la terminación y ya del traspaso de este centro a las autoridades que tienen que operar, lo que son las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Pasamos entonces a otro tema. Es el tema del soldado dominicano que resultó muerto en la frontera. Ya se había referido a esto el presidente. En iguales términos lo hicieron ayer la vicepresidenta y el ministro de las Fuerzas Armadas. Ambos están hablando de que se trata de un hecho, la vicepresidenta lo define como un hecho aislado. Hay que ver aislado de qué. Me imagino que lo está aislando de la crisis que vive Haití o del hecho de que sea un atentado contra nuestra protección fronteriza. Es decir, que alguien decidió del otro lado de la frontera atacar a un soldado que está vigilando la frontera dominicana. Cuando está hablando de aislado, es aislado de este acontecimiento, porque en todo caso no es un hecho aislado de la criminalidad ni de la delincuencia, sino que es parte de ella. Entonces, Diamorfa habla incluso de un caso personal, de la posibilidad de que el caso sea personal. Si es personal, estamos hablando de que esto se produjo por algún conflicto, porque para despojar de un arma no es un caso personal, ya es un caso de un crimen para despojar a una persona de un arma, y eso, pero personal implica que entre quien cometió el hecho y la persona se conocían y que había alguna razón para esa rivalidad, para perpetrar ese hecho, para cometer ese crimen. Dentro del hecho de sangre irreparable, lo ayuda que no sea un hecho de otra naturaleza y que no se le dé esa lectura a un hecho de otra naturaleza que pudiera desencadenar otras situaciones que después escapan de control. Todo indica que las autoridades saben quién perpetró el hecho y que no lo han identificado porque no han podido todavía capturarlo. Ojalá que esto ocurra pronto. Por otra parte, ustedes saben que está el caso de la persona que estrelló su vehículo contra la puerta de entrada del Palacio por el lado de la Avenida México. Entonces, se ha publicado lo que han planteado en los interrogatorios varios de los militares que han servido como testigos. Ellos han coincidido en que a este caballero que cometió este hecho no se le disparó porque el individuo se desmontó inmediatamente del vehículo. John Raymond Durán, hay un amigo que me dice que hemos compartido con John Raymond Durán, que hemos compartido, que hemos estado juntos en Callacoa, etcétera, no lo recuerdo, pero bueno, que sí es una persona conocida, John Raymond Durán, por nosotros. Entonces, John Raymond Durán fue la persona que se estrelló contra el Palacio Nacional. Entonces, no le dispararon porque él salió inmediatamente del vehículo pidiendo perdón. Y después él ha dicho que no sabe lo que él hacía. Bueno, conforme a lo que él hizo, él sí sabe lo que hacía. Porque él no chocó contra esa puerta de manera accidental. Se le fueron los frenos, estaba evitando darle a un vehículo y se desvió. No, él se cuadró en vía contraria contra esa puerta, aceleró su vehículo y
se la llevó de paro. Es decir, él se cuadró para cometer ese hecho. Y cuando salió del vehículo, él habló de las motivaciones que lo llevaron a cometer ese hecho. Porque él dijo que el presidente le ha hecho mucho daño a su familia, le había hecho mucho daño a su familia, que lo perdonaran, que él no sabía lo que hacía. Bueno, él sabía lo que hacía, porque no fue un accidente. No fue un accidente, fue un hecho totalmente voluntario, pensado, y desde luego que él, que debe dar gracias de mantener la vida, de que se le preservara su vida, como ocurrió ahí, que los militares vieron que era innecesario dispararle. Tal vez si lo habrían hecho, entonces hubiera muchas críticas y no fuera lo que él hizo lo que se estuviera juzgando, sino lo que hicieron los militares. Aunque hay dos que están en estado delicado, etcétera, irreparable, desde luego que las consecuencias de este hecho, el Ministerio Público debe encargarse con un buen expediente, de que esta persona pues reciba la pena que merece por este homicidio, porque hay una tentativa de homicidio claramente intencional, porque fue con toda intención que él se fue contra el Palacio Nacional, con toda intención. Entonces, vamos a aguardar por lo que ocurra en la justicia. Y lo que ocurre en la justicia depende de lo que ocurre con los expedientes. Y entonces, que no se ponga mucho énfasis en la parte mediática, que ahí es que los expedientes casi siempre son flojos, sino que se ponga énfasis en lo que tiene que ponerse énfasis para que el expediente pues permita que este hecho no quede impune. Porque entonces mañana vamos a seguir repitiendo acciones como esa en un país donde ese tipo de cosas realmente son extrañas y deben seguir siendo extrañas. Bueno, entonces, señores, están estos dos hechos. Vámonos a otro hecho. El caso de la Torre Nicol 9. Este asalto totalmente inusual, desproporcional y realmente una cosa que debió tener una inteligencia precisa antes de llevarse a cabo. Porque evidentemente que quienes dirigieron este hecho, por lo menos alguien de los que participó en ese hecho, conocía muy bien el edificio. Muy bien que conocía el edificio. La hora de actuación es una hora donde no hay circulación en ningún edificio, porque hasta las personas que están en actividades, en clubes nocturnos, ya están en su casa a las 3:45 de la mañana. Es decir, ahí no había posibilidad de toparse con algún vecino. Era muy escasa la posibilidad que estuviera llegando o saliendo de su casa a esa hora. 3:45 de la madrugada. Entran con un control de ese edificio y van al parqueo que saben que está disponible. Y entonces su actuación con el personal de seguridad que había ahí fue una actuación precisa. Es decir, ellos lo sometieron,
eh, lo inhabilitaron, pero no hubo exceso. No hubo exceso. Lo llevaron a un área que conocían. Algunos se encargaron de la vigilancia de las cámaras, después destruyeron parte, trataron de dejar la menor huella posible, porque dice que actuaron hasta con guantes, penetraron a 2 apartamentos y sustrajeron una serie de cosas. No parece que el móvil de ese operativo haya sido específicamente robo de cosas comunes. Ellos supuestamente preguntaban por un chino y etcétera, y hasta eso hay que tomarlo con cuidado, porque hasta las preguntas que hicieran eran preguntas que pudieron hacerla para desviar la atención. Esta gente, nosotros no la vamos a matar, van a quedar vivos aquí, y como van a quedar vivos aquí, inmediatamente le van a hacer preguntas. Entonces, digamos cosas para desorientar, tal vez. Digamos cosas para desorientar. Esa pregunta que ellos le hicieron a ellos ahí eran preguntas que pudieran estar dirigidas a desorientar, porque ellos sabían ahí lo que buscaban y dónde supuestamente estaba lo que buscaban. ¿Dónde estaba lo que buscaban? Por más medidas de protección y de seguridad, que tenían pasamontaña, que no se dejaron ver el rostro, que actuaron con guantes, etcétera, no hay crímenes perfectos. Hay crímenes perfectos. Es decir, tan pronto las autoridades identifiquen a los propietarios de los apartamentos que ellos pues requisaron y de donde se llevaron cosas, tan pronto tengan control de las comunicaciones de esas personas y interroguen a esas personas que saben a qué cosas pudieron haber estado expuestas, ellos podrán indagar. Podrán indagar en algunos elementos sueltos también, y la tecnología permite identificación de las personas, aunque tengan el rostro cubierto. Hay detalles que pueden llevar a la identificación de esas personas, pero también hay una trayectoria que hace un vehículo, y tan pronto se pueda ubicar el vehículo y se puedan ubicar una serie de cosas, las autoridades pueden determinar de dónde salió eso. Ojalá no pase como el robo de la harina que se produjo ahí en el muelle de Jaina, que todavía no sabemos nada del robo de una harina. Usted sabe lo que es de que asaltar un contenedor de harina. ¿Para qué van a asaltar un contenedor de harina? ¿Para qué se van a robar? ¿Van a montar un operativo para robar harina? Evidentemente que la harina parece que estaba acompañada, pero no supimos más nada del caso de la harina. En este caso vamos a ver, porque evidentemente que las autoridades tienen todas las posibilidades de investigar eso y de determinar de dónde vino ese asunto, qué buscaban esos individuos y quiénes son los individuos que ellos buscaban. ¿Quiénes son los individuos que ellos buscaban que precisamente, aparentemente, no estaban en ninguno de los apartamentos? Aparentemente no estaban en ninguno de los apartamentos. Entonces, ese es un desafío importante que esperamos que las autoridades lo resuelvan. Entonces, señores, hay otro caso, pero ya este es político. Guillermo Guzmán Fermín, mayor general retirado Guillermo Guzmán Fermín, fue jefe de la policía
ahora se diría director de la policía. En esa condición, a él le corresponde una escolta. En esa condición le corresponde una escolta. Y como persona que ya está en retiro, él tiene el derecho al pleno disfrute de sus derechos civiles. Y en función de eso, él está dedicado a la política. Él es uno de los activistas o dirigentes del partido Fuerza del Pueblo. El señor Guillermo Guzmán Fermín ha denunciado que se les retiró su escolta, que se quedó sin protección porque el gobierno lo acusa de haber organizado las protestas de policías y militares pensionados, que terminó con varios heridos. El gobierno, a través del vocero del gobierno, había dicho que sectores políticos eran los promotores de esa protesta. Guillermo Guzmán Fermín ha dicho que es a él a quien se le está responsabilizando directamente de haber organizado esa protesta y que por eso lo dejaron sin protección, es decir, que él estaba en el interior del país en actividades políticas y se enteró de que le habían retirado las personas que guardaban su casa y esas personas no le habían sido retornadas. Ayer la Policía Nacional desmintió al señor Guzmán Fermín y dijo que eso no ha ocurrido. Dijo que eso no ha ocurrido. Me cuesta pensar que el señor Guzmán Fermín esté planteando eso sin que haya ocurrido. Me cuesta pensarlo, aunque él, a veces por esas pasiones de la política, lo he visto haciéndose eco de cosas calumniosas y falsas, cosas que no corresponden al nivel de una persona como él. Pero aún así me cuesta pues pensar que él se atreva a inventarse una cosa como esa. Y si eso no es un invento de él, eso está totalmente pues incorrecto. Eso no debe ocurrir. Con ese tipo de cosas no se debe relajar. No se debe relajar. Desde luego, él no puede involucrar a gente que está a su servicio para protegerle. Él no puede involucrarla en ningún tipo de actividad que afecte el orden público. Él no puede involucrarlas. Él no puede involucrarla a esas personas. No tiene derecho a eso. Esas personas están para protegerle. No para otra cosa. Pero en su caso no es una concesión, como en el caso de otras personas que porque pudieran correr algún peligro o porque es correcto que sean personas protegidas, bueno, se le brinda, se le concede esa protección. Pero en el caso de un director de la policía, un jefe de la policía, no es una concesión. Es una cosa que le corresponde y con lo que no debería realmente inventarse. Uno sabe que en la política, sobre todo en una etapa como esa, los ánimos se caldean, pero debemos mantener un poco la cabeza fría para que salgamos de esta etapa como debemos salir, fortaleciendo nuestra democracia. Así es que nosotros hoy trataremos de conversar tanto con la policía como con el señor Guillermo Guzmán Fermín para conocer de la situación
que se ha producido con él.